va a repartir los versículos. Buenas noches, hermanitos. Vamos a comenzar en Segunda de Corintios y vamos a leer hoy parte del capítulo número 2. Vamos a comenzar, Mami, capítulo 2, versículos 1 y 2, hermanita Mirellita, 3 y 4, hermanita Irma, 5 y 6. ¿También está mi hermanito Fidel? Sí, Dianita, sí está. Muy bien. Hermanito Fidel, 7 y 8, por favor. Amor, 9 y 10. Y yo me quedo con el 11. Mami, si estás lista, podemos comenzar con la lectura. Buenas noches, hermanitos. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así. En efecto, decid no hacerles otra visita que les causara tristeza. 2, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Está su micrófono apagado, hermanita. Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. 4. Escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Buenas noches, hermanitos. Perdón para el pecador. 5. Si alguno ha causado tristeza, no me la han causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la he causado a todos ustedes. 6. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Amén. Buenas noches. 7. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. 8. Por eso le ruego que reafirmen su amor hacia él. Amén. 9. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. 10. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Muchas gracias por su participación. Y bueno, continuamos con esta segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Iniciamos el capítulo 12 y es muy interesante lo que Pablo nos escribe, ¿verdad? Lo que el Señor nos está hablando a través de esta carta. Y en el primer versículo, ¿verdad? Cuando dice, en efecto, decidí no hacerlos. Y vemos aquí una manera diferente de Pablo al escribir. Hemos visto, ¿verdad? O hemos leído a través de Hechos, ¿verdad? Capítulo 16, también lo vamos a encontrar en Romanos, también lo encontramos en Primera de Corintios, cómo Pablo escribe, ¿verdad? Que es dirigido a través del Espíritu Santo y que las decisiones que va tomando es a través del Espíritu Santo. Podemos también decir que Pablo, ¿verdad? A estas alturas, Pablo es un hombre de fe, un hombre maduro. Hemos hablado que no vamos a llegar a la madurez completa hasta que venga Jesús, pero en este camino de santificación y en este camino de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, debemos de avanzar, ¿verdad? Probablemente para ejemplificarlo y solamente para ejemplificarlo, si nos imaginamos una línea recta donde está el 0 y el 100 y en medio está el 50,
probablemente podríamos decir que del 0 al 50 somos estos niños espirituales, ¿verdad? Que nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestra antigua manera de vivir. Ya en el 51, ¿verdad? Entonces empezamos a este camino de madurez, probablemente hasta el 98, ¿verdad? Porque solamente cuando venga Cristo va a completar, nos va a completar para ser perfectos, para ser santos, etcétera, ¿no? Entonces, Pablo en este momento, pues ya es un hombre que va teniendo madurez, ¿verdad? En el caminar del Señor. Y aquí es muy interesante porque dice, decidí. Él tomó una decisión, ¿verdad? No en base a sus emociones, no en base, ¿verdad?, a sus pensamientos, sino en esta madurez y en este crecimiento, ¿verdad? Pablo tomó una decisión. Vuelvo a repetir, en otras porciones de la palabra, la escritura nos narra que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos creciendo y cada vez vamos siendo maduros, ¿verdad? Todas nuestras decisiones son de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que vamos decidiendo va siendo agradable a Dios. Porque en ningún momento, ¿verdad? De esta porción de la palabra o la anterior que leíamos en el capítulo 1, que él decidió no ir a visitarlos porque si iba, les iba a hablar de manera dura para corregirlos, y entonces por eso no decidió ir. No vemos, ¿verdad? O no leemos que el Señor lo haya corregido, le haya dicho, Pablo, no es así, te dejas llevar por tus emociones, nada de eso, ¿verdad? Y hemos hablado que lo que está escrito en la palabra es inspirado por el Espíritu. Entonces a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que en este primer capítulo, en este primer versículo, Pablo dice, decidí no hacerles otra visita que causara tristeza. Entonces, hubo una visita anterior, ya sea por carta, y que hablamos, ¿verdad? Que aunque ahorita en el canon que tenemos o en los libros que conforman nuestra Biblia, solamente hay 2 cartas a los Corintios, probablemente hubo hasta 4 cartas a los Corintios, ¿verdad? Y que 2 de ellas están desaparecidas. ¿Cómo lo vemos? Porque aquí les dice, otra visita para que causara tristeza, ya les había escrito, y entonces vemos que los temas que vimos en Primera de Corintios no son tan parecidos a los de Segunda de Corintios. Entonces existe una carta intermedia entre Primera y Segunda de Corintios. Entonces, bueno, eso me llama la atención. Y cuando dicen el 2, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindaría alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? La segunda visita de Pablo dejó a la iglesia muy triste. Otra traducción, ¿verdad? Dice, si yo te causé tristeza, también esto causando tristeza a mi única fuente de posible gozo. Recordemos que Pablo, ¿verdad?, se gozaba al ver a los corintios, en este caso, el crecimiento, la obediencia de ellos, ¿verdad? Y Pablo lo manifestó en sus cartas, ¿no? Que se llenaba de mucho gozo al verlos. Entonces, vemos también a un Pablo, ¿verdad?, que siempre estuvo atento a las necesidades de todas las personas que estaban en las iglesias que él iba abriendo, ¿verdad? No solamente a los corintios, sino que Pablo, este sentir fue general, tanto los de Éfeso, perdón, los de Galacia, los de Tesalónica, siempre Pablo estuvo muy atento, ¿verdad? A este crecimiento, a las circunstancias que iban pasando. Y bueno, aquí vemos cómo hay otra carta en el 3, dice, escribí como lo hice para que al llegar los que deberían. Entonces aquí nos está hablando que hubo otra carta antes de Segunda de Corintios. Entre primera y segunda existió otra carta, ¿verdad? Los que debían alegrarme me causaran tristeza, no me causaran tristeza. Recordemos que en esta iglesia, ¿verdad?, fue una iglesia
problemática, conflictiva y que iban arreglando algunas cosas, pero todavía se salían de cauce de otras, ¿verdad? Entonces, en esta segunda carta también Pablo está revelando que había ciertas inconsistencias, ciertos problemas y que aquellos que deberían de alegrarle, ¿verdad? No le causaran tristeza. O sea, todos los que estaban o los que estaban tomando la determinación de regresar al camino del Evangelio, al camino de Cristo que Pablo les estaba trazando, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Nuevamente a Pablo, yo les comentaba que en esta carta vemos a un Pablo vulnerable, un Pablo que está hablando de sus emociones. No estoy diciendo que Pablo sea emocionalista o que se deje llevar por estas emociones. No estoy diciendo eso. Vemos a un Pablo maduro que controla, ¿verdad?, estas emociones a través de este crecimiento en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, pero vemos a Pablo, ¿verdad?, hablando de lo que él está sintiendo, de lo que él está pasando. Entonces, cuando viene nuevamente en el 4, escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. También no es que Pablo, ¿verdad? Decimos ahora un dicho mundano, te tiras para que te levante. No está haciendo esta acción Pablo, está hablando de lo que él está sintiendo, ¿verdad? Está abriendo su corazón, está siendo vulnerable y que a veces nos cuesta trabajo a nosotros, ¿verdad? Entonces, claramente en este versículo 4, Pablo está revelando su corazón, ¿verdad? Y el dolor que está sintiendo. Habla la verdad, no está hablando mentira, ¿verdad? Aunque esto para Pablo le dolía, era doloroso, ¿verdad? Dice Pablo sabía que a veces el dolor, ¿verdad?, era necesario para una sanidad duradera. Ahora, en esta carta que escribió, Pablo habla de manera dura, puntual, de lo que están haciendo de manera incorrecta, y más adelante lo vamos a leer cuando dice, les causé tristeza, ¿verdad? Esta tristeza que en el Antiguo Testamento hemos aprendido que el arrepentimiento viene con un gran dolor, una tristeza que se nota, ¿verdad? Y que eso trae el arrepentimiento. Ahora Pablo les habla de esa manera, ¿verdad? Esta carta que les escribí de manera dura, que era para corregirlos, les causó tristeza por un momento, pero era necesario, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Pablo está haciendo esta primera introducción en este segundo capítulo y está externando, ¿verdad? Lo que él está sintiendo, lo que le está doliendo, ¿verdad? Pero en el final del capítulo, del versículo 4 dice, no para entristecerlo, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo, ¿verdad? Nuevamente vemos, a Pablo en esta faceta de pastor, en el que este gran amor que siente por las almas, ¿verdad? Lo lleva a corregirlos, a guiarlos, claro, y por supuesto que la dirección del Señor, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante también un poquito acerca de esto. No sé si hasta aquí haya algún comentario, ¿vamos bien? Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos bien, gracias. Y entonces, gracias, Sí, Solita. sí, hay un comentario. A ver, adelante, Medita, por favor. Sí, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Sí, Pablo se dolió con los que se dolieron. Pues cuando los reprendió, tuvo la capacidad de recapacitar y se dolió. Y pareciera que con sus palabras estaba pidiendo perdón, ¿verdad? Entonces, pues dice pues que mm, les hablaba con tristeza, pero no para entristecerlos, sino para que se alegraran. Entonces, Pablo recapacita y
pues entiendo que él tiene mucho cuidado de las palabras con que se dirige pues a los demás congregantes. Es todo, hermano. Gracias, hermanita Melita. Fíjese que es interesante porque en esta carta, ¿verdad? En esa segunda carta no nos narra qué les dijo, aunque en el primer capítulo sí les dice eh, que decidió no ir porque sí les iba a hablar duramente. Sin embargo, sí les escribió una carta. Es cierto que Pablo siempre cuidó la manera cómo dirigirse a todas las iglesias, ¿verdad? Pero cuando tenía que exhortar de manera dura, lo hacía, ¿verdad? Es cierto, no es que esté pidiendo perdón, sino él sabía que era necesario la corrección. La palabra de Dios dice que Dios solamente corrige a sus hijos, es necesario la corrección. Lo que hemos hablado es que tengamos cuidado con la corrección. No siempre la corrección tiene que venir dura, o a lo mejor agresiva, no sé, ¿verdad? El simple hecho de decir, esto no es correcto, mira, ¿por qué no analizas esta parte? La palabra de Dios dice esto, eso es corrección, y no está siendo de una manera, no sé si la palabra sea dura. Cuando es necesario, se tiene que hacer. Entonces, Pablo, ¿verdad? Tuvo que corregir de una manera dura, y esa corrección les causó tristeza. Entonces, no está pidiendo perdón, como bien dice, pero está hablando, ¿verdad? Que esto era necesario, que pasara, porque se estaban desviando, estaban haciendo lo incorrecto. Y él, ¿verdad? En el ministerio que el Señor le había dado en dirigir esa iglesia, ¿verdad? Él tenía, vamos a decir, la obligación, ¿verdad? De corregirlos, de redirigir ese camino que estaban tomando de manera incorrecta. Entonces, es cierto, y me lleva también al siguiente versículo, ¿verdad? Porque dice que él se dolió con los que se dolieron con él. Pero es muy interesante el versículo 5, porque dice perdón para el pecador, ¿verdad? Y que hay unos que probablemente en primer momento no se dolieron con él, ¿verdad? No se retractaron, pero Pablo muestra de manera más abierta la cara o la faceta de quién es Cristo y cómo, ¿verdad? Cristo maneja el perdón de los pecadores, el corazón, el verdadero corazón del Señor. Cuando yo leía esto y estudiaba, digo, oh, Señor, es que vuelves a ratificar, ¿verdad? Que es cierto, no podemos, ¿verdad? Separar la justicia de Dios del amor, pero el amor es el que va a permanecer, ¿verdad? Dios es amor, Dios dio a sus hijos, ¿verdad? Por los pecadores y está a espera de que nos arrepintamos, de que volvamos a Él, ¿verdad? Él conoce nuestro corazón, ya hemos hablado que no es un arrepentir y pecar de manera deliberada, pero sí que vayamos avanzando y estos otros versículos del 5 del 5 al 11, ¿verdad? Es muy interesante porque inicia, ¿verdad? El título es Perdón para el pecador. Y dice en el 5, si alguno ha causado tristeza, ¿verdad? Si es, por ejemplo, yo me enojo con mi esposita o yo soy el que inicia la pelea, entonces yo estoy causando tristeza a Dianita, ¿verdad? Entonces, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, sino se la ha causado a todos ustedes, ¿verdad? Estaban atacando a Pablo, ¿verdad? Pero somos un solo cuerpo, o un cuerpo, ¿verdad? Dice que si uno se duele, el otro también se duele. Entonces, estaban atacando a Pablo, ¿verdad? Pero al final estaban atacando a toda la congregación. Entonces, es muy interesante. Y aquí Pablo está hablando específicamente de esa persona, ¿verdad?
que estaba causando el problema, ¿verdad? Porque dice, si alguno, está hablando de una persona, ha causado tristeza, no las ha causado a todos, ¿verdad? La traducción Phillips, ¿verdad? Dice, si alguien causó dolor, no me lo causó a mí, pero en cierta medida a todos ustedes, o sea, a toda la iglesia. Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y si uno se duelen todos. Y entonces en el 6, cuando dice otra vez, para él, está hablando de una persona, es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Probablemente, ¿verdad? No nos dice quién es, probablemente está hablando del hombre que causó el problema con la esposa del padre, ¿verdad? De Primera de Corintios. Probablemente un fanático de una de las facciones que ya hemos hablado que estaba en ese momento activa, ¿verdad? O tal vez el vocero de algunos líderes de Palestina, quienes confrontaron a Pablo en su regreso a Corintio. No nos dice la palabra quién era, pero está hablando de que esa persona, ¿verdad? Era suficiente el castigo que le habían impuesto la mayoría, ¿verdad? Entonces, Pablo era el que estaba siendo atacado toda la iglesia. Sin embargo, ¿verdad? Vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios que Pablo está reflejando, ¿sí? Porque se estaba preocupando también por ese pecador, por ese que estaba causando el problema. Por eso dice, para él, para el pecador, para el causante del problema, es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Y luego viene el 7, ¿verdad? El verdadero corazón de Dios, el verdadero corazón de Cristo, y que debemos nosotros también entenderlo. Más bien deberían perdonarlo, ¿verdad? Y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Estaba causando un gran problema a esa persona. Estaba guiando, ¿verdad?, a esta iglesia de Corintio por un camino que no era el correcto. Pablo da este argumento, ¿verdad? Esta enseñanza de volver a regresar, de dejar todas esos malas enseñanzas, y entonces empezaron algunos de la iglesia a regresar al camino que Pablo había trazado, al camino de Cristo. Dice, pero ese, ¿verdad?, ese que ha causado este problema es suficiente con lo que la mayoría, ¿verdad? El castigo que le han impuesto a la mayoría. Dice, más bien deben de perdonar. Y la palabra perdonarlo, ¿verdad? En la traducción original es perdonar en gracia. O sea, conceder como favor, es decir, gratuitamente, en bondad, perdonar o rescatar. Jesús vino a rescatarnos. Dios a través de Jesús nos perdonó. Jesús nos reconcilió. No hay ningún pecado. Ese es el corazón del Padre, que está buscando perdonarnos, ¿verdad? Y atraernos nuevamente a Él. Y cuando dice consolarlo, ¿verdad? Dice confortarlo. La disciplina de la iglesia, ¿verdad? Nunca debe ser vengativa, sino redentora. Y es innecesario, ¿verdad?, que haya disciplina, que haya corrección. Decía hace un mes y medio, más o menos, nuestra hermanita Yasa en su estudio del viernes, están viendo Mateo, ¿verdad?, las enseñanzas del reino. Y decía, hay que hablar las cosas como son. Si algo hay contra el hermano, ve y háblalo. Pero tu actitud tiene que ser redentora, no para hundirlo, no para reclamarle, sino para corregirlo. Entonces, Pablo, ¿verdad?, está nuevamente hablando de esto. Hay que sacar a la luz el pecado, pero también hay que cubrirlo. O sea, no cubrir el pecado, sino a la persona, ¿verdad?, que está pecando. Si se arrepiente, hay que cubrirlo. Perdonado por Dios, perdonado por la iglesia. Dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Es el actuar de Dios, el perdonar y cubrir, el regresar nuevamente. No es, te perdono y hazle como puedas. No,
Si hay un arrepentimiento, ven. Y que escuchábamos en la semana un estudio, ¿verdad? Y decía que, de Andrés Speaker, del pastor Andrés Speaker, decía, el simple hecho de que regresemos al Padre, aunque no hayamos con nuestra boca pedido perdón, que en un momento dado tenemos que hacerlo, pero el primer hecho de regresar a buscar al Padre es el primer síntoma de que estamos arrepentidos. Judas no se arrepintió, no fue al Padre, no fue a Jesús y le pidió perdón, ¿verdad? Se ahorcó. Pedro, y que Pedro hizo algo que a lo mejor no hemos analizado más profundamente. Jesús dijo, si me reconoces delante de los hombres, yo te reconozco, mi Padre te reconocerá, pero si no me reconoces, mi Padre no te reconocerá. ¿Y qué hizo Pedro? No lo reconoció delante de los hombres. Pero ¿qué fue? Después fue a pedir perdón, ¿verdad? Arrepentido se acercó a Jesús y entonces Jesús, él lo abrazó, lo consoló. Es el verdadero corazón del Padre, ¿verdad? Y este término consuelo, ¿verdad? Significa llamado a nuestro lado, ¿sí? Es usado frecuentemente en un sentido judicial de un abogado quien nos presenta ayuda legal, consuelo y dirección. Jesús es el consolador, ¿verdad? Y que nosotros, si estamos llamados a ser o a tener esta estatura como Jesús, a ser como Él, también, ¿verdad? Tenemos que consolarlo. Y es muy interesante porque dice, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. La primera frase es, a menos por la abundancia del dolor, tal persona puede hundirse. La tristeza, el excesivo dolor, ¿cómo se llama? Puede hundirnos. Y es muy interesante porque Jesús, antes de la cruz, cuando estaba orando en el Getsemaní, dice que tuvo una gran tristeza, una tristeza hasta la muerte. La única diferencia es que Jesús no se dejó llevar por esa emoción, ¿sí? Él estaba con mucha tristeza, una tristeza profunda, pero confiado en el Señor, ¿verdad? Y cuando llegaron a atraparlo, le dijeron, ¿a quién buscas? Aquí estoy, llévenme a mí, yo soy el que tengo que morir. Y a veces, ¿verdad? En nuestro diario caminar, esta excesiva tristeza nos hunde, ¿sí? Nos paraliza. No está mal, ¿verdad? Que podamos tener esta tristeza. Lo malo es que nos paralice, que nos hunda, que no nos deje ni levantarnos. Entonces, Pablo está diciendo, ¿verdad? Cuidado, porque puede hundirse, puede ser tragado, ¿verdad? Destruido por este dolor. La experiencia personal de Pablo, ¿verdad? Y su entrenamiento lo hizo muy consciente de las profundidades del pecado y la altura de la misericordia y de la gracia de Dios. Su escogienda de palabras revela la profundidad de sus sentimientos. El Señor ha venido o vino por todos, aún los fariseos, aún los que no le reconocieron. Si se hubiesen arrepentido, el Señor los hubiera perdonado, los hubiera consolado, ¿sí? Y estuvieran ahora del lado del Señor. El problema es que no se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esto que Pablo nos está enseñando. Y en el 8, cuando dice, por eso les ruego, la palabra ruego es, estoy exhortando, o sea, estoy invitando, les estoy invitando que reafirmen, o sea, que confirmen, que ratifiquen su amor a Él, ¿sí? Esto de reafirmar es un acto legal por un voto oficial. O sea, no digan, ay, hermano, está bien, te perdono. No, o sea, hemos visto, ¿verdad? Que las cosas del Señor son en el actuar en todos los días, en una demostración, ¿verdad? De todos los días. Ok, ya la regaste, nos estabas llevando por un mal camino. Si te arrepentiste, si el Señor te ha perdonado, yo también te perdono, te consuelo, ¿verdad? Y reafirmo y demuestro tu amor, mi amor hacia ti, porque así es, ¿verdad? El hijo pródigo
hizo que su papá se muriera para que le dieran la herencia. Y su padre salía todos los días, ¿verdad? Esperando. Y él lo vio llegar de lejos. Y el padre no esperó a que el hijo viniera, le dijera, perdóname, padre. No, él lo vio y ya tenía preparado todo, ya tenía el manto, el anillo, todo listo, ¿verdad? Y cuando el hijo le pidió perdón, el padre dijo, levántate, has regresado, y le restituyó todo. Lo que le pertenecía se lo dio. Ese es el amor del padre, ese es el actuar verdadero del padre. Su amor inagotable, su amor para siempre, su amor eterno, ¿verdad? Y en el 9, cuando dice, con este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Y vamos aquí a ver rapidísimo esta palabra de prueba, ¿verdad? Porque en algún momento generó mucha controversia, si Dios te prueba, si no te prueba, si dice el versículo, la palabra de Dios, que Dios te prueba, entonces ¿cómo lo quitamos? ¿Cómo lo ponemos? Y es bien interesante porque la palabra prueba, ¿verdad? Esto se refiere a la prueba de una moneda de metal para asegurarse que es genuina. Y parece tener, o parece aparecer aquí en el Nuevo Testamento, una prueba con mira hacia aprobación. Y existen dos términos griegos, los cuales tienen la idea de probar a alguien para un propósito. El primer término, ¿verdad?, que viene de la palabra dokimás, dokimión, dokimasia, dokime, ¿verdad?, es un término de la metalurgia para probar lo genuino de algo, metafóricamente, o alguien, a través del fuego. El fuego revela el verdadero metal al quemarlo, o sea, lo purifica de la escoria. Este proceso, ¿verdad?, físico, se convirtió en una poderosa expresión del idioma para referirse al acto de Dios de probar a los humanos. Este término es solo usado en un sentido positivo, con vistas de aprobar a la persona. Se usa en el Nuevo Testamento para probar o aprobar a bueyes en Lucas, a nosotros mismos, Primera de Corintios, nuestra fe, Santiago, aún a Dios. Hebreos 3:9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Los resultados de estos exámenes se asumían ser positivos, de la palabra aprobado. Primera de Pedro 1:7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando la palabra dice que Dios prueba, es que somos aprobados, ¿verdad? A través de las circunstancias que vamos teniendo, no que el Señor nos mande, sino que las circunstancias que vamos teniendo y cómo vamos respondiendo a ellas a través de este crecimiento en nuestra fe, de esta madurez en el Señor, a través de cómo vamos respondiendo es como vamos siendo aprobados, pero siempre en un sentido positivo, no en un sentido negativo. Por tanto, estos términos que vimos llevan la idea de alguien siendo examinado y aprobado para ser digno, bueno, genuino, valioso y honorable. La otra palabra de prueba que viene en la palabra de Dios es peirás o peiraismos, ¿verdad? Y este término tiene la connotación de examen, pero con el propósito de encontrar faltas o fallas o de rechazo o destrucción. Se usa con frecuencia en conexión con la tentación, ¿verdad? Jesús fue tentado en el desierto. Lo que quería Satanás era destruirlo, ¿verdad? Lleva la idea del intento de atrapar a Jesús. Hebreos 2:18 dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Este término de peirazo es usado como un título para Satanás, ¿verdad? Mateo 4:3 dice el tentador, o sea, Satanás. También es usado, ¿verdad? En forma compuesta con la palabra
por Jesucristo para no probar a Dios. Mateo 4:7, cuando dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. También este término de peirasmos es usado con las tentaciones y pruebas de los creyentes. Segunda de Pedro 2:9 dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Denme 2 minutitos, espérenme, por favor. Ya, perdón. Entonces, el término tentación es más como peirasmos, ¿verdad? Y es para destrucción. El término prueba, ¿verdad? Que en el griego puede ser dokimá, dokimión, es una prueba para salir aprobado, para salir aceptado, ¿verdad? Digno, bueno, genuino, valioso. Y no es que las pruebas nos las mande el Señor, sino que estas circunstancias que estamos pasando, ¿verdad? Dependiendo cómo respondemos, es como el Señor nos va aprobando. Entonces, cuando dice aquí, ¿verdad? Con este propósito escribí para ver si pasaban la prueba de la completa obediencia. Obediencia viene de obedientes, escuchar con toda atención, es decir, ser sumisos, ¿verdad? Obedientes a lo que el Señor nos está hablando. Y más adelante, ¿verdad? En el 10, cuando dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y es algo muy interesante esto que tenemos también que poner atención. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado todo. O sea, Pablo no le están pasando sus 5 minutos de hacerse tonto, ¿verdad? Él sabe que la falta que cometió esta persona era una falta grave, ¿verdad? Pero también conoce el corazón del Señor, conoce el amor y dice, el Señor me ha mandado a perdonar. Entonces, ¿qué hay que perdonar? ¿Verdad? El amor todo lo perdona, lo vimos en 1 Corintios 13, ¿verdad? Entonces, Pablo está tomando esta actitud, ¿verdad? Está reflejando a Cristo. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, ya lo he perdonado todo por consideración a ustedes en presencia de Cristo, ¿verdad? Porque estamos reflejando a Cristo. Este término de perdonar, ¿verdad? Que está utilizando Pablo significa regocijar, estar alegre, significa perdonar con gracia o remitir, ¿verdad? Y que en este capítulo lo vemos 3 veces, ¿verdad? En el versículo 7, en el versículo 10. Entonces, el entendimiento de Pablo de la gracia de Dios en Cristo era más allá. Así también es la necesidad para cada uno, ¿verdad? De nosotros, en la gracia, en el amor, en nuestras vidas diarias. Nos llama a perdonar. Pablo pide a la mayoría en el versículo 7 que perdonen. Y en el versículo 10 repite la solicitud permanentemente. Este versículo, ¿verdad? 10 le asegura a ellos de su ejemplo, de Pablo, de su perdón permanente y de la gracia, ¿verdad? Hacia el ofensor. Pablo reitera su perdón personal de su ofensor por causa de la presencia de Cristo, ¿verdad? Él es capaz de hacer todo debido a su amor por Cristo, al amor de Pablo a Cristo. Y cuando llegamos al final, ¿verdad? En el 11, es interesante porque Pablo utiliza este término de diablo, o para referirse al enemigo, a diablo como Satanás. Dice, y que es bien interesante también esto, ¿verdad? Hemos estado estudiando en los matrimonios la raíz de amargura, ¿verdad? El perdonar es beneficioso para nosotros, soltar, ¿verdad? No tener este derecho de réplica, de estarle recriminando constantemente, y por eso el Señor nos llama a perdonar, y que esto nos beneficia a nosotros.
Y aquí Pablo nos enseña otra cosa importante. Si no estamos perdonando, si no estamos actuando de manera coherente con lo que el Señor nos está hablando, Satanás probablemente se puede estar aprovechando de nosotros. Y estamos probablemente ignorando las artimañas, ¿verdad?, de Satanás. Entonces, este versículo, ¿verdad?, el 11, afirma la presencia de una fuerza del mal en nuestro mundo que tiene el fin de abortar el plan de Dios. Él quiere, ¿verdad? Satanás quiere alejarnos de Dios. Pablo lo llama, ¿sí? Por diferentes títulos en 2 de Corintios, como Satanás, como el Dios de este mundo, de esta era, como Belial, como la serpiente, ¿verdad? Satanás tienta tanto por inclinación hacia el mal y por perversión de lo bueno, ¿verdad? Una actitud inapropiada, sin perdón, enojo u orgullo de parte de la iglesia puede abrir a la puerta a Satanás para irrumpir la comunión. Recordemos que está en los pensamientos, estos pensamientos del mundo, que el aborto, que el divorcio, todas estas ideas de este mundo que van en contra de Dios, Satanás las ha ido poniendo, ¿verdad? Poniendo. Entonces tenemos que tener cuidado. La falta de perdón nos lleva, ¿verdad?, a cosas que el Señor no quiere. Y cuando dice maquinaciones, cuando dice, pues no ignoramos sus artimañas o sus maquinaciones. Y esta palabra griega en el griego es noema, y que es usada 5 veces en 2 de Corintios, y proviene de la raíz nous, que significa mente o pensamiento. Pablo lo desarrolla en 2 formas. 1, pensamiento destructivo o malo, maquinación de Satanás, mentes endurecidas y ciegas en la incredulidad, mentes cegadas por Satanás, el Dios de este mundo, mentes engañadas por Satanás como Eva, ¿verdad?, y descarriadas como en 2 de Corintios, en el capítulo 11 lo vamos a ver. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Estos dardos, ¿verdad?, que en Efesios habla que Él nos está poniendo dardos y que nos llama, ¿verdad?, también a ponernos el casco, que nos cubre nuestros pensamientos, nuestra mente. Satanás está mandando estas ideas, estos pensamientos, ¿verdad?, y que tenemos que tener cuidado. El Señor nos manda a perdonar, a consolar, a demostrar nuestro amor a aquellos que nos ofenden. Dice Jesús, te han dicho que debes amar a tu amigo, mas yo te digo que debes amar a tu enemigo, ¿verdad? Esta demostración de amar, de amarlo. No solamente, sí te perdono, sino esta demostración física de amarlo. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar esta lectura. Primeramente Dios, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Solamente quiero compartirles algo más acerca de esto, perdón. El maligno Satanás trata de afectar nuestras vidas. Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí y de allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que no seamos engañados. ¿Y cuál es una de las herramientas que el Señor nos da, además de su espíritu, es ir creciendo? Dice, ya no seremos niños. A los niños todavía, a los niños espirituales son zarandeados y llevados de un lado para otro. Y cuando vamos creciendo en madurez, en fe, vamos manteniendo cada vez más firmes. Y eso nos hace permanecer firmes, ¿verdad? Entonces, es importante que sigamos analizando esta porción de la palabra, ¿verdad? Y que vayamos poniendo por obra y que sea el Espíritu Santo enseñándonos, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Primeramente, Dios, si lo permite, nos vemos el día de mañana. Y yo le voy a pedir a mi hermanito Fidel, si todavía está con nosotros, se nos puede apoyar con la oración para finalizar. Sí, hermanito, buenas noches. Padre Benito, gracias te damos por este tiempo que nos has dado, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, que tenemos que ser
Perdona a nuestros hermanos, perdona a nuestros enemigos, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, y tenemos que ser obedientes a ellas, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanitos que hoy tuvieron la fe en congregarse, Señor, por el hermanito Ángel y su esposita, Señor, que siempre están dispuestos, Señor. Gracias por sus vidas, bendícelos y guárdalos. Y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanitos. Buenas noches. El Señor les guarde. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.